Durante años he denunciado injusticias desde el periodismo y desde el Senado. Bueno, este artículo 40 hace que todas las solicitudes no puedan prosperar. Y se acabó el asunto. Entonces Lili Telles y otros pueden estar grite y grite que vengan los marines. No va a prosperar porque hay una prohibición constitucional. Bienvenidos mexicanos a una transmisión más de su canal Legión Vanguardia. Yo soy Alfonso Muth y nos encontramos el día de hoy a viernes 26 de diciembre del 2025. Si les gusta el video, por favor apóyeme con un like, que eso apoya mucho al canal, compartirlo y no olviden activar la campanita. Pues comenzamos donde la cínica de doña Hernias, Lili Telles, da un mensaje de Navidad recordando que cuando era pseudo reportera y desde su montaje de su atentado, ha dado el grito para la intervención de Estados Unidos a México, pero cometió terrible error, ya que los mexicanos no olvidamos cómo se sentó encima de esa infante desvivida en vivo. Y el periodista Eduardo Ruiz-Gili se le va encima sobre ella, ya que le recuerda que gracias a las nuevas leyes, ir a Estados Unidos y pedir una intervención está penado y siempre será señalada como una vendepatrias. No se lo pueden perder, mexicanos, y comenzamos. En esta Navidad quiero hablarte como madre, como ciudadana y como alguien que ha visto y vivido lo que la violencia le hace a un país. Durante años he denunciado injusticias desde el periodismo y desde el Senado. Sobreviví a un atentado por atreverme a señalar la corrupción. Esa experiencia no se olvida, te cambia la vida. Fíjate que hoy actualmente, pues cada año, y lo hemos comentado también, cada vez que llega un nuevo gobierno, cada 6 años, llegan con reformas constitucionales. El presidente anterior, López Obrador, hizo 96 reformas a diferentes artículos, por ejemplo, o 96 artículos. Hoy actualmente con la presidenta Claudia Sheinbaum son 53, ¿no? Aproximadamente reformas. En un año. En un año. Y estamos hablando de octubre a este fin de 5 días que están faltando para terminar el 2025. Y hay una primera reforma que pues le tocó, por supuesto, a la presidenta justamente con la anterior 2024, lo acabas de comentar, la reforma judicial, ¿no? Esta reforma judicial que se hizo la reforma en septiembre del año pasado, pero se aplicó en este año con las elecciones, ¿no? De los jueces. Cierto. Alrededor de 800 y algo, un poquito más de jueces. Pero hay cosas, Eduardo, dentro de todo esto, que son 16 artículos que se han ido reformando en este periodo del 2025 a la fecha. Se ha hablado, por ejemplo, hay una que, pues sí es para bien, sin duda, una reforma que le otorga facultades al Congreso de los Diputados y a los senadores en cuanto que se haga una ley general en contra de la extorsión. Aquí hemos hablado durante el programa también acerca de los problemas de la gran extorsión que hay de muchas personas hacia llamadas telefónicas, obviamente hacia los comercios, etcétera. Es decir, esta ley general se tiene que armonizar a nivel federal, vamos a decirlo de esta manera, y a nivel local para que las sanciones, es decir, las penalidades, vayan en conjunto aparejadamente y sean iguales en toda la República Mexicana. Pues se tiene que reglamentar muy bien en qué momento se tiene que sancionar, en qué momento no se tiene que sancionar, y esto apenas se está comenzando. Es una ley que es una reforma que se hizo en este año, pero vamos a ver cómo va a aplicarse en un momento determinado. Creo que hay otra que tiene un impacto importante, Eduardo, y yo creo que aquí vamos a estar todos de acuerdo: la simplificación administrativa y la digitalización. Creo que eso nos ayuda a todos, ¿no? Porque puedes sacar, pues obviamente, todos tus trámites, puedes hacer pagos, es decir, ya no te vas a formar, ¿no? A las ventanillas, que a muchos no nos gusta, y hacer colas ahí tremendas para hacer los pagos de tus trámites personales, acta de nacimiento que ya está en la Ciudad de México. Y acordémonos con el anterior presidenta que cuando fue jefa de gobierno, todo eso también lo digitalizó aquí en la Ciudad de México. Entonces, esa ya se empieza a ver, sí, ¿no? Sí. Sí. Pero ahora sí a nivel nacional, ¿no? Eso vámonos para todos lados. Creo que esa claro. es muy importante en ese sentido. ¿Qué más se ha hecho, Eduardo? Ratificación, por ejemplo, de los grados superiores de la Guardia Nacional, que eso también es una de las recientes más reformas, el tema de la Guardia Nacional, que ha traído, pues, desde el 2019, por supuesto, estos cambios, y cómo la Guardia Nacional ya prácticamente se ha incorporado, pues, a lo que es la defensa nacional en un momento determinado. El fortalecimiento de la soberanía nacional también se reforma un artículo que es el artículo 40 constitucional, para que en México se establezca y no se acepte, por supuesto, las injerencias extranjeras de cualquier tipo, que es lo que se ha hecho también recientemente en ese sentido con esa reforma, y obviamente que no mucha gente no entiende esta reforma del artículo 40. Eso es lo que yo tampoco entiendo de alguna manera. Hay un artículo en la propia Constitución
que pues habla acerca de la rebelión o de la perturbación de la paz pública o de la intervención inclusive, y se entiende de estados o de gobiernos extranjeros en nuestro país, ¿no? Y ahí habla por lo general de la suspensión de los derechos de los ciudadanos. Pero este artículo que se incorpora pues es con la idea de que previendo circunstancias muy probablemente en el futuro de las intervenciones que se pudiesen dar en torno a nuestro país, pero con más claridad, ¿no? Parte de esa soberanía. Mira, y lo elevan a rango constitucional. En fin, es un tema que... Yo para mí, esa, y te voy a decir por qué. De repente sí. ya oyes vocecitas que dicen que nos vengan a salvar los gringos. Sí. Que los gringos entren al país para combatir al narco. Bueno, este artículo 40 hace que todas solicitudes no puedan prosperar. Y se acabó el asunto. Entonces Lili Telles y otros pueden estar grite y grite que vengan los marines. No va a prosperar porque hay una prohibición constitucional a que nos vengan a ayudar de fuera. Venus. Sí, es justo eso. Me parece que sí es reiterativa, tiene una carga ideológica por cómo se han venido desarrollando los acontecimientos, primero con López Obrador, luego con Claudia Sheinbaum y luego la oposición en su con Donald Trump. Está bien, me parece reiterativo y me parece que la propia Constitución ya blindaba. O sea, no puedes hacer... ningún mexicano, o no esa reforma, podía ir a Estados Unidos o cualquier otro país a pedir intervención o injerencia. Pero bueno, ya quedó para que nadie tenga dudas. Claro. Pues sí, ahí está Eduardo, y bueno, entre otras cuestiones, también lo que viene a darse, y se va a dar ya, muy probablemente está discutiéndose, es la reforma electoral, y esta reforma político-electoral, pues se está planteando que vaya a ser y a aplicarse, o sobre todo a aprobarse en el mes de febrero del próximo año, pero esto ya está discutiendo, es una de las grandes reformas que van a transformar muchas cosas en nuestro país en ese sentido. Entonces, pues son muchas reformas. Y la reforma judicial, ya llevamos varios meses que empezó a aplicarse, ya hay jueces, hay magistrados, hay ministros ya nuevos. ¿Cómo se ha ido desarrollando esto? Yo el otro día comentaba que yo he visto algunas decisiones de la Suprema Corte muy sensatas, otras pues no me convencen mucho, pero así era con la anterior Corte y la anterior y la anterior Corte, ¿no? Pero no ha llegado como que la crisis que todos suponía que iba a llegar. Porque yo veo las noticias, oigo algunos comentadores y oigo a Morena, entonces si tú oyes a la oposición, pues te ponen un escenario que parece que ya el país se va a acabar. Y si tú vas con los de Morena, bueno, pues le aplauden todo lo que hace al gobierno y así es. Mejor que Dinamarca, ¿no? Pero la labor que me he puesto es, a ver, ¿cuál es la verdad? ¿Qué tan grave es que tener una deuda que equivale al 53.6 del Producto Interno Bruto? Y te voy a decir las cosas como son. A lo mejor alguna persona del público no le va a gustar, pero las cosas como son. Aquí no decimos las cosas porque le guste o no a la gente. Así es. Una deuda de esta naturaleza no es grave. En sí mismo, el cociente deuda-PIB del 53% se considera en términos generales como moderado. Y te voy a decir, hay una clasificación. Si tu deuda equivale hasta el 40% del PIB, es una situación muy sana. Si tu deuda va del 40 al 55% del PIB, es una situación moderada. Si tú tienes una deuda de 55 a 65% del PIB, ya tienes un riesgo moderado, pero ya es un riesgo y se llama la zona amarilla. Si tu deuda equivale del 65 al 80% del PIB, entonces ya es una zona roja. Y si vale más del 80%, pues estás en una situación muy peligrosa que te puede explotar y te puede crear una crisis muy grande. Y entonces, sin embargo, hay muchos países desarrollados que están arriba del 80% y nadie dice gran cosa. Exactamente, Eduardo. Yo estuve viendo, o sea, comparándonos con países latinoamericanos, fíjate, Brasil, el monto de su deuda es del 90% de su PIB. O sea, ellos tienen una situación mucho más compleja. Casi lo doble de México. Exactamente. Argentina tiene el 90% de la deuda, equivale al 90% de su PIB. Colombia al 60%. Y si nos vamos a países como Francia, 110% es la deuda. España, 110%. Italia, 140%. Y el país más endeudado respecto a su PIB es Japón con 250%. Entonces, y nadie está llorando. Está llorando. Aquí de lo que se trata... Y Estados Unidos también se pasa también. Sí, Estados Unidos, la deuda de Estados Unidos es del 120% de su PIB, o sea, son deudas inmensas. Ahora, ¿para qué sirve la deuda? Porque mucha gente cree que ningún país debería adquirir deuda, y esto es imposible. O sea, todos los países adquieren deuda porque es un instrumento de desarrollo, te sirve para crear infraestructura, para invertir en ciencia, en tecnología, en educación, y te sirve para... Oye, mientras se lo gasten en eso y no se lo roben. Exacto, Eduardo, exacto. O mientras se lo gasten en eso y no sea para pagar la nómina. Exacto. Lo peor que puede pasar, y no está pasando en México, porque yo creo que el manejo que está haciendo de la deuda el gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido bueno hasta el momento. Sí hay puntos de preocupación, pero por el momento yo no veo ninguna crisis, ningún azote, ni nada. Mira, si tú empiezas a gastar la deuda o adquirir deuda para cubrir el gasto corriente de tu gobierno, estás en problemas, porque se te va a crear un boquete
que no se va a poder parar nunca. Hay que explicar por qué, porque no es una inversión productiva. Exactamente. No es infraestructura. La infraestructura, bien invertido el dinero, tiene que generar empleos y riqueza y desarrollo. Por eso la deuda es un instrumento de desarrollo. Ahora, otra cosa que podría ser muy peligrosa es que se utilice la deuda para financiar los programas sociales. Eso no está ocurriendo hasta el momento. O sea, se han podido pagar todos los programas sociales, todos los beneficiarios reciben sus transferencias, pero no es con deuda adquirida, sino con la recaudación que hace el gobierno, y que en eso ha sido efectivo en los últimos tiempos, porque ha recaudado más que los anteriores, y eso le está alcanzando para pagar todo eso, ¿no? Es cierto. Pues bueno, mexicanos, realmente un mensaje realmente idéntico a los de la ultraderecha. Igualito, ya vieron cómo alababa y se culoempinaba con Milei y decía que era el mejor economista, y pues ya ven cómo está Argentina. Pobre nuestros hermanos argentinos se están muriendo de hambre. Así que eso es lo que le gusta a la ultraderecha, tener sumisa a su pueblo, tenerlos jodidos. Eso es lo que le encanta, ver sufrir a su gente. Y odia que un buen gobierno como desde el de Andrés Manuel López Obrador y de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ya lo escucharon, son necesarios estos proyectos de la Cuarta Transformación para que un pueblo crezca, desde sacar a millones de mexicanos de la pobreza hasta los de media clase que también están creciendo. Realmente eso es lo que les duele, porque les gusta tener sometida a la gente para que voten por estos malditos sinvergüenzas. Es una cínica que realmente no la necesitamos. Gracias al dedazo de Marco Cortés, ahí la colocaron. Y ahora, recordemos que Lili Telles también tiene un gran problema. Es de las mujeres más faltistas en el Senado, recibiendo un sueldo de más de 120,000 pesos mensuales. ¿Y dónde está la ley de laboral? Porque si yo falto más de tres días injustificables, a mí me corren. Y recordemos que Lili Telles no va ni a las mesas de conversación, ni a las leyes ni a las mesas de todos estos proyectos de la Cuarta Transformación, cuando supuestamente son oposición. Y así quieren llegar a ser competitivos para el 2027 y en el 2030. Porque los mexicanos no olvidamos y los estamos observando a estos malditos sinvergüenzas vendepatrias. Eso es todo por hoy. Si les gustó mi video, por favor apóyenme con un like, compartirlo y no olviden activar la campanita. Adiós.